Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los apreciados colegas que hoy día nos acompañan. Queremos, a nombre del Comité Ejecutivo Nacional del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia, el CAUB, darle la más cordial bienvenida, saludarlo en este día, miércoles 17 de abril, en el cual nos hemos convocado para participar de la videoconferencia técnica que hemos denominado Cambios Tributarios, Cambios Normativos Tributarios y su aplicación. Y para iniciar, además de saludar muy cordialmente a todos y cada uno de los colegas a lo largo y ancho del país, muy especialmente queremos saludar y agradecer una vez más a los colegas Luis Eduardo Zúñiga Torre y Alain Peña Fuentes, que nos acompañan desde la ciudad de Santa Cruz y de Cochabamba respectivamente, parte del equipo técnico tributario que tenemos en el Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia, el CAUB. Muchísimas gracias, Luis Eduardo, muchísimas gracias, Alain. Una vez más, el CAUB y los colegas contables de todo el país agradecidos con ustedes por esa enorme predisposición a contribuir en lo que significa el desarrollo profesional continuo en esta temática tan especial como es la parte fiscal, la parte tributaria. El contenido de nuestro evento hoy día, de nuestra videoconferencia técnica, estará referida principalmente al control de facturas observadas por el SIAC, orden de fiscalización o verificación, modificaciones en el plazo, es decir, las cuotas en facilidades de pago y las modificaciones en el padrón biométrico digital, más conocido como PBD. Nuevamente, bienvenidos, nuevamente muchas gracias Luis Eduardo, Alain, y a partir de este momento tienen ustedes la conducción de esta videoconferencia. Muchas gracias, querido Gustavito. Primero, querido, agradecerte a ustedes. Bueno, para nosotros siempre es un placer y un honor poder compartir un poco de la experiencia y el análisis que hacemos con las normas y para mí siempre es un grato placer compartir pues escenario, aunque sea virtual, con Alain. Querido Alain, adelante, por favor. Gracias, Luis. Buenas tardes a todos quienes están conectados de forma virtual y agradecer siempre estas actividades que viene impulsando en pro del profesional el Colegio de Auditores de Bolivia a la cabeza del directorio del licenciado Gustavo Gil y mediante su persona también mandar un saludo a la presidenta, a la licenciada Angélica Limón. Luis, me dices para empezar, por favor, y por favor, si me confirmas si ya se está viendo la presentación. Bueno, entramos de lleno a la temática de esta tarde, cambios normativos tributarios que obviamente afectan el quehacer normal y ordinario del contribuyente o quienes manejan las operaciones de los contribuyentes. Y en esta oportunidad, como ya había mencionado el licenciado Gustavo, vamos a tocar un punto sobre las facturas observadas en el SIAT que hacen a la resolución 9 del 2024, es una resolución reciente. Vamos a tocar lo que es facilidades de pago que ha tenido algunas modificaciones, inclusive desde el 2023, pero en este caso estaríamos viendo más específicamente la resolución 10 del 2024, que también data de unos días atrás, y vamos a tocar un aspecto importante del registro o modificaciones en el padrón biométrico digital que los contribuyentes deben efectuar en función a la resolución 9 del 2011 y la resolución 11 del 2023. Entrando ya al primer punto, los contribuyentes como los colegas del quehacer de esta tarea tributaria han conocido que la administración tributaria, mediante la resolución que habíamos visto anteriormente, ha insertado un procedimiento administrativo informático con el objeto, acá, como señala la misma administración tributaria, con el objeto de conocer de forma oportuna las diferencias existentes en el RCB, en el registro de compras y ventas, y brindar un servicio para que el contribuyente regularice esas observaciones. Entonces, la administración tributaria, mediante el buzón tributario del contribuyente, lo que hace es enviar una nota
y con la nota le informa al contribuyente que debe regularizar ciertas observaciones que ha detectado el sistema respecto a sus facturas de ventas y compras. Ese es el propósito general. Sin embargo, la administración tributaria basa este proceder en el artículo o fundamenta en lo legal en los artículos 64 de la ley 2492 y el artículo 4 de la ley 2166, además de la resolución 32 del 2016 y la resolución 9 del 2024 que hemos visto también hace un momento. Pero empecemos a ver los artículos de forma puntual, qué es lo que va estableciendo la norma de acuerdo a su texto o a su disposición así señalada en los mismos artículos. El artículo 4 de la ley 2166 dispone que son atribuciones del Servicio de Impuestos Nacionales, ya, entre otros, diseñar sistemas y procedimientos administrativos, obviamente orientados a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Procedimientos administrativos es un concepto jurídico, si vale el término, no de libre discrecionalidad en su interpretación, sino procedimiento administrativo es todo lo que las tareas que pueden hacer o las facultades que tienen las administraciones tributarias dentro del proceder interno en función a la ejecución de sus facultades. Es decir, los procesos administrativos se realizan dentro de la administración tributaria, que es muy distinto a los procesos judiciales, por decir, a eso me refiero. Ya está. Ahora, ¿qué dice la resolución 32 del 2016 referente a procedimientos de determinación? Que también es administrativo, pero un procedimiento específico de determinación de los tributos o de las obligaciones tributarias de los contribuyentes por parte de la administración tributaria. El objeto de la resolución 32, que ha sido modificada por la resolución 9 del 2024, obviamente, acá como vemos en la diapositiva, es establecer el procedimiento de determinación de oficio. ¿Qué significa? ¿Cuál es el procedimiento para fiscalizar determinados tributos y determinar una deuda al contribuyente por parte de la administración tributaria? Ese es el propósito o el objeto de esta resolución. Además, la misma resolución en su artículo 2 establece que la presente resolución, ya de determinación, la que estamos viendo, la presente disposición se aplica a los procesos de fiscalización y verificación de deudas tributarias. ¿Qué significa en resumen? El procedimiento de la resolución 32 del 2016 es para fiscalizar, determinar la deuda tributaria por parte del fisco al contribuyente. Sin embargo, la administración tributaria inserta a esta resolución otro procedimiento administrativo, pero que no es determinativo, pero a la vez sí genera deuda. Un poco ambiguo en el sentido de que este procedimiento señalado acá con el inciso F, insertado a la resolución 32 del 2016 con el texto control de facturas y notas fiscales observadas ya mediante el SIAT, vean ustedes, señala que es el control puntual de diferencias identificadas en el SIAT de las compras y ventas de los contribuyentes, quienes pueden regularizar con el pago voluntario de los impuestos. Entonces, cuando hablamos de un impuesto, ya estamos hablando de una determinación, pero de una determinación que no estuviera acorde al proceso de determinación como refiere la ley 2492 específicamente. ¿Qué más? En su artículo 2, esta resolución modifica la resolución 30 y el artículo 4 de la resolución 32 del 2016 y señala control puntual de facturas y orden de fiscalización o verificación. Respecto al control puntual de facturas, señala que el contribuyente tiene dos opciones para regularizar esas facturas, mediante el pago de la deuda tributaria, vean ustedes, mediante el pago de la deuda tributaria. ¿Qué es lo que está señalando la administración tributaria? Que esas observaciones en el SIAT, esas diferencias, ya se constituyen una deuda tributaria. Sin embargo, no estaría cumpliendo ese proceder
dentro de los preceptos de determinación de oficio que así establece la ley 2492. Bueno, y la segunda opción es rectificar. Los tipos de regularización que tiene el contribuyente en el SIAT serían lo que vemos en la siguiente diapositiva. Obviamente es extractado de la información de la misma administración tributaria como fuente, por eso estamos citando acá fuente Servicio de Impuestos Nacionales. Y los tipos serían, para observaciones en ventas, se tiene facturas con datos diferentes, facturas anuladas, observaciones de compras, facturas con datos diferentes, facturas duplicadas, código de autorización inexistente. En resumen, la inconsistencia de la información de una nota fiscal registrada en el RSB. Pero ahí viene la cuestionante, ¿será que toda inconsistencia registrada en el RSB genera deuda tributaria? Pero bueno, la misma administración está señalando que las formas para regularizar esas incoherencias, bueno, la administración tributaria lo llama diferencias, ¿ya? En lo más adecuado debería señalarse como incoherencias, no como diferencias. Pero bueno, lo llama como diferencias. Y esas diferencias deberían subsanarse mediante pago voluntario de la deuda tributaria. Ahí está. Entonces, la administración tributaria está diciendo, voy a determinar una deuda tributaria por mal registro en el libro de compras y ventas IVA. ¿Qué significa? Que estaríamos dentro de un nuevo procedimiento de determinación, ¿ya? Que lo hemos llamado, o lo he llamado, una determinación presunta express. ¿Por qué? O finalmente una determinación sumarísima, así breve, rápida, que deja a un lado todos los procedimientos legalmente establecidos en la ley 2492. ¿Sí? Además, señala que puede ser que el contribuyente presente descargos de forma virtual. Este proceder tampoco está sustentado en una norma material o objetiva, sustantiva en todo caso, ¿ya? Y habla de rectificar el RSB. La única forma de subsanar estas incoherencias, pero en apego estricto, en observancia estricta a la ley, sería rectificando el RSB, porque no se olviden que no toda diferencia de los datos que se inserten en el RSB repercute en la deuda tributaria. Si la diferencia es en el número de factura, la diferencia es, qué sé yo, en el número de autorización en facturas manuales registrados, seguro no va a tener un efecto en la deuda tributaria. ¿Me dejo entender? Entonces, como conclusión, es una nueva determinación express o determinación sumarísima que no estaría apegada a las normas tributarias ni a lo que es la Constitución Política del Estado. Y no lo digo yo, lo dicen las normas, que con esto vamos a ir terminando este punto. Vean ustedes, ¿qué dice la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia? Se garantiza la presunción de inocencia. ¿Ya? Entonces, para establecer una deuda tributaria en el ámbito, obviamente, valga la redundancia, tributario, tiene que haber un debido proceso, desde el inicio hasta la conclusión. Y ese debido proceso está inserto en la ley 2492, que se llama procedimiento de determinación de oficio por parte de la administración tributaria. Además, la Constitución Política del Estado señala cualquier sanción debe fundamentarse en una ley anterior. Entonces, esa determinación de deuda tributaria mediante el SIAT de forma sumarísima o express no tiene un sustento legal, es que estaría concluyéndose de esa forma. Sin embargo, se debe tomar del lado más positivo, ¿no? Como que la administración tributaria está avisando al contribuyente, está informando que tiene algunas inconsistencias y el contribuyente tendrá que regularizar mediante la rectificación o lo que corresponda conforme a ley. Y por último, el artículo 69, presunción a favor del sujeto pasivo de la ley 2492, vean ustedes, establece lo siguiente. En aplicación al principio de buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo ha cumplido sus obligaciones tributarias, o sea, es una presunción a favor del sujeto pasivo, ¿ya? Cuando éste ha observado sus obligaciones materiales y formales. ¿Qué es la obligación material? Declarar el IVA. Y la obligación formal, registrar en el RSB las compras y las ventas. Con esos dos cumplimientos por parte del contribuyente, prácticamente todo lo que el contribuyente hubiera realizado estaría correcto dentro del principio de buena fe, salvo que la administración tributaria en un debido proceso de determinación pruebe lo contrario.
Entonces, Luisito, por favor, acá este punto, no sé si vas a compartir. Luis, Con, está desactivado tu, ahora sí. con lo tuyo, querido hermano, está excelente, por favor, porque has hecho un Eh, pantallazo justamente. ¿Vuelvo a compartir? Sí, por favor, justamente esa Ya, lámina donde me está. dices, por favor, qué diapositiva quieres que lo muestre. Justamente esta, ¿no? Donde conversábamos y si bien, mira, este tema de este tipo de revisiones, se podría decir, ya la veníamos viendo hace tiempo atrás y es algo, un tema de discusión que precisamente este año, en una de las conferencias que vamos a dar como Comisión de Tributación de la Asociación Interamericana de Contabilidad, hacemos mención de la fiscalización electrónica. Si bien, como tú explicas y estableces correctamente, legalmente estaría con algunos completamente distorsionada la cosa, pero sí es algo que se da a nivel regional en todas partes, en todos los países. Y esto es debido precisamente a la implementación de la facturación electrónica. Como tú dices, viendo por el lado amable, realmente aquí podemos nosotros identificar las inconsistencias, que es el término correcto, para poder de alguna vez ver, y esto se va a ver normalmente cuando hay facturas electrónicas, facturas manuales, no las electrónicas, ¿no? Facturas manuales, las que son manuscritas y también las computarizadas antiguas del sistema de facturación, donde puede existir un error de transcripción en el registro de compras y genera esta diferencia, esta inconsistencia entre lo informado por el comprador y el vendedor. Ahora, importantísimo sería, como conversábamos contigo, que cuando me salga la observación, no solamente me diga, pues, qué factura está observada, sino sería interesante que se exponga y se diga y podamos nosotros visualizar cuál es la inconsistencia. Puede ser que yo he declarado el importe correcto a pagar de 3.227 y el vendedor ha declarado en cero, el vendedor la ha anulado. Puede ser que yo he registrado en el número de autorización, en vez de colocar 19, he volteado números, 91, y el vendedor ha enviado la misma información. Eso no sé. Por un error de transcripción, de volteo de números, voy a tener que pagar un tributo, ¿no? Es lo que tú decías y lo que analizábamos. Y sería importantísimo que la administración tributaria nos pueda mostrar, sabemos que se encuentra en un proceso de implementación de todo este proceso. Sabemos muy bien, con la experiencia que hemos vivido durante tantos años, con las implementaciones desde el Da Vinci, el FAST, el CIAT y todas sus implementaciones, que los primeros meses, periodos, siempre eran conflictivos. Funcionaba en las diapositivas de las capacitaciones, más no funcionaba en la práctica. Y eso hemos visto estos últimos días, donde entrábamos con un contribuyente que aparecía datos de observación en el registro de compras y ventas. Íbamos a esta pestaña para verificar las inconsistencias y no aparecía absolutamente nada. Es más, te cuento la aparecían inconsistencias de facturas electrónicas. Y eso es algo que no debería ocurrir, porque yo no estoy registrando, estoy confirmando. Pero seguramente en el tiempo ya la administración tributaria irá mejorando estos controles, irá haciendo que funcione adecuadamente este procedimiento nuevo de identificación, para mí es así, inconsistencias, ¿no? Así es, querido Luis. Tal vez para concluir este punto, recogiendo lo que has acabado de describirlo, entonces, efectivamente, en España, por ejemplo, la Administración Tributaria de España, la agencia fiscal, hace años, 20 años que tiene sus sistemas neuronales y todo esto y que determina tributos obviamente con sus sistemas sin necesidad de hacer presencia ante el contribuyente. En todo caso, estaríamos concluyendo que estas determinaciones express están todavía incompletas, tanto legal y la parte técnica, como has mencionado. La parte legal, que tendría que haber norma que modifique la ley 2492 para validar esta determinación express o sumarísima que se hace en el CIAT, y además el CIAT debería insertar ciertos datos más completos, cosa que el contribuyente haga gestión y realmente
establezca si debe pagar o corregir solamente el dato. Si es un error en el dato, no tiene que pagar, pero si es un error en la diferencia de facturas, por decir por montos, tiene que pagar la deuda. ¿Me dejo entender? ¿Qué te parece esa conclusión para pasar al siguiente punto? Sí, y una más, querido Alicito, en la experiencia que tenemos, ha ocurrido casos en los que, lógicamente, ¿no? Nosotros, al registrar la compra, verificamos físicamente, sale la inconsistencia, nos comunicamos con el proveedor para decirle, señor, ¿qué ha pasado? Y el proveedor, como de costumbre, le echa la culpa ¿a quién? Al contador, es que no había registrado bien. Pasa el tiempo, rectifica el proveedor la información y en algunos casos desapareció la observación a mí como contribuyente. Y en otros casos continúa la observación. Entonces, técnicamente, seguramente están en proceso de mejorando constantemente esa aplicación, pero como conclusión también final podríamos decir, Ali, que para poder respaldar y registrar los descargos, también esto es algo que se ha venido manejando desde el año 2012, hace mucho tiempo atrás, donde la administración tributaria pedía información financiera para hacer y evaluar y analizar el cumplimiento tributario. Entonces, aquí no nos corresponde más que ir adecuadamente respaldando las transacciones, operaciones, implementando mayores políticas contables para respaldar adecuadamente nuestras transacciones. Muchas veces aquí hay observadas operaciones de 10 bolivianos, 15 bolivianos que son de caja chica. Tenemos que tener nuestro respaldo de la política de caja chica, los manuales de caja chica, para que cuando venga este tipo de observación nosotros podamos presentar impuestos que esos gastos no necesitan pues medio fehaciente de pago. Tenemos el recibo, tenemos el descargo de caja chica, el descargo de un fondo con rendición de cuentas donde se encuentra firmado por el responsable, pero documentar correctamente nuestras transacciones. Excelente, Luis. Entonces pasamos al siguiente punto, que es de la temática de esta tarde. A ver, ya otra cara de lo que son los procedimientos administrativos en este caso el Servicio de Impuestos Nacionales. También en la aduana como en los municipios, esto alcanza incluso a los municipios, sobre el paso de cuotas para facilidades de pago. El Decreto Supremo 27310 en su artículo 24, parágrafo 1, inciso B, establecía, no hasta hace unos días atrás, establecía que el plazo para acogerse a facilidades de pago eran de 60 meses, es decir, 5 años que el contribuyente podía ir pagando su deuda tributaria. ¿Sí? Sale el Decreto Supremo 5145 el 10 de abril, no hace mucho tiempo, hace algunos días les decía, en el cual modifica ese plazo y reduce a 2 años y medio, a 30 meses para acogerse a facilidades de pago. En ese entendido, la Administración Tributaria emite la resolución 10 del 2024 que modifica la resolución 17 del 2024, resolución del procedimiento para tramitar facilidades de pago por parte del contribuyente. Y en el fondo, el cambio es de la cantidad de cuotas o el plazo que tenía el contribuyente para acogerse a este beneficio, entre comillas. A ver, si los contribuyentes o las empresas, los negocios se acogen a facilidad de pago, no creo que sea porque es el costo del financiamiento, entre comillas, sea barato o económico, no creo. ¿Ya? Si una empresa tiene efectivo, casi el 99% con seguridad lo va a pagar su deuda tributaria. Si no tiene efectivo y tiene la posibilidad de acceder a financiamiento bancario, va a acceder a financiamiento bancario para pagar la deuda tributaria. Porque mantener una deuda tributaria en el tiempo y dentro de facilidades de pago tiene un costo financiero elevado y significativo. Entonces, ¿qué es lo que estoy mencionando con lo que he referido hace un momento? Es que si las empresas se acogen a facilidades de pago porque verdaderamente no tienen liquidez. Y hoy por hoy el país está, no sé si decir crisis, bueno, no soy economista, pero está en una situación económica delicada. No hay efectivo, no hay esa compra y venta de bienes y servicios como en un momento dado
se estaba verificando, ¿ya? Entonces ha reducido el flujo del efectivo y los contribuyentes, para mantener sus empresas, sus negocios, sus actividades grabadas, se ven obligados a recurrir a facilidades de pago porque no pueden financiar de otra forma, cumplir con estas obligaciones. Entonces, el reducir, vemos que no es productivo o no es beneficioso para el sector económico, el reducir las cantidades de cuotas de facilidad de pago, me refiero. Además que ha existido otro cambio el 2023 con la resolución 2 del 2023 respecto a las condiciones o requisitos para acceder a facilidad de pago. Antes de esa resolución, con el 15% de la deuda tributaria podía el contribuyente, la empresa, beneficiarse con facilidades de pago. Pero sale esa resolución, no lo estamos mostrando acá, la 2 del 2023, y suben los porcentajes de cuota inicial y garantía en efectivo hasta 35%. Entonces, lo que está haciendo con estas deducciones, consideramos que la mora tributaria se va a acrecentar más bien para el fisco, es decir, su cartera de mora de pago de la deuda tributaria por los contribuyentes va a tender a crecer en vez de reducir. Luis. Sí, Luisito, en realidad, algo que veíamos aquí, es algo que discutíamos muchas veces con varios colegas, es que, bueno, nosotros estamos para cumplir con las normas. Y así como somos respetuosos de las normas, si es una disposición que modifica un decreto supremo, que modifica el decreto supremo reglamentario de nuestro código tributario, bueno, tanto como la administración tributaria, que es lo que está haciendo, está cumpliendo con lo que establece la norma, nosotros también vamos a tener que empezar a asumir. ¿Quiénes deberían llamar la atención a esta modificación? Precisamente deberían ser los directos afectados, que son los contribuyentes. Y los contribuyentes tienen sus organizaciones que los aglutinan, como las cámaras nacionales de industria, de comercio, etcétera, que hasta el momento no he visto ninguna resolución al respecto. Sin embargo, bueno, para nosotros no nos toca otra, ¿no? Menos tiempo, menos plazo, mayor importe mensual que hay que tomar en cuenta para pagar ahora nuestros planes de pago, porque al fin y al cabo, Alain, ¿quién no tiene deudas con impuestos? Y entonces, para cumplir tenemos que tomar en cuenta los 30 días. Y este tema del cumplimiento a lo que estamos obligados, no solamente es para nosotros los contribuyentes, también tiene que ser para todos los demás, en este caso, la administración tributaria, los funcionarios de la administración tributaria. Y aclaro eso porque eso viene con el siguiente punto, querido Alain. Excelente, Luis. Entonces estaríamos concluyendo que la afectación en reducción tanto de cantidad de meses que puede acogerse un contribuyente a facilidades de pago, como los porcentajes o los requisitos exigidos para acceder a este beneficio, obviamente el contribuyente mediante sus gremios tendrían que hacer conocer esto a la autoridad competente, ¿verdad? Es así. Y quienes, por decir, asesoramos o llevamos adelante la contabilidad de los contribuyentes, tenemos que observar adecuadamente estas normas y hacerlo cumplir, una debida observancia a las mismas y hacerlo cumplir en tanto esté vigente. Estaríamos concluyendo de esa forma, querido Luis. Pasamos al siguiente punto entonces. Exactamente. Ya, el siguiente punto, padrón biométrico digital. También existen modificaciones recientes a lo que es el tratamiento del registro y modificación en el padrón biométrico digital del Servicio de Impuestos Nacionales, que acuden los contribuyentes, ya sean nuevos para abrir un NIT o contribuyentes vigentes para modificar sus actividades económicas, ampliar, qué sé yo, segundas actividades, direcciones de sus domicilios, actualización de los apoderados, representantes legales, etcétera, etcétera, que se circunscribe en lo que es el tratamiento del padrón biométrico digital de la Administración Tributaria. Pero es importante en este punto referirnos al artículo 5 de la norma madre, si vale el término, que hace a este asunto, que es la resolución 9 del 2011, obligación de registro en el padrón biométrico digital. Y está claro que esta norma señala que toda persona natural, empresa de derecho público o privado, personas jurídicas, etcétera, etcétera,
que ejercen comercio o actividades comerciales, incluso las no comerciales, que por su naturaleza están obligadas a inscribirse, deben aplicar este procedimiento. Además, los contribuyentes que tienen la necesidad de hacer algunas modificaciones deben aplicar el procedimiento. Ese es en resumen. Y muy importante el artículo 22, que se refiere a los requisitos exigidos al contribuyente para inscribirse, en este caso para modificar cierta información que corresponde en su registro en el padrón biométrico digital del Servicio de Impuestos Nacionales. Y acá como ejemplo estamos mostrando en la diapositiva el numeral 1.11 del artículo 22 que se refiere a modificaciones sobre sucursales, depósitos y talleres y señala que es un procedimiento mediante el cual el contribuyente realiza modificación de datos de su domicilio, ya sea sucursal, depósito o taller, tanto en la situación, en la sustitución como por adición, es decir, si va a sustituir un depósito, cierra uno, abre otro, etcétera, etcétera. Y una vez finalizado, bueno, llenado los trámites y demás requisitos iniciales, debe apersonarse a plataformas de la administración tributaria y cumplir con el siguiente requisito. Los requisitos establecidos por esta disposición para hacer modificaciones en el padrón biométrico digital, obviamente es la identificación de la persona que va a hacer el cambio, tendría que ser un apoderado o el representante legal o el titular del NIT, y únicamente el documento sería la factura o aviso de cobranza del consumo de energía eléctrica de la sucursal, cuya fecha de emisión no sea mayor a 60 días. ¿Me dejo entender? Ese es el requisito documental. Además, dijimos que esa resolución, la 9 del 2011, ha sido modificada por una resolución del 2023, que sería la 11 del 2023, y modifica respecto a la manera de actualizar el padrón biométrico digital, señalando que hay dos maneras. Puede actualizar el contribuyente de forma presencial, es decir, apersonándose a oficinas de impuestos nacionales, o de forma virtual, en línea, a través del padrón biométrico digital del SIAT. Perfecto. Y el parágrafo cuarto de este artículo, que modifica la resolución de padrón biométrico digital, establece que el funcionario hará una inspección en el lugar cuando el contribuyente haga las modificaciones de forma virtual, no físico. Solamente cuando hace de forma virtual, el contribuyente, sus modificaciones, el inspector o el funcionario se va a personar al lugar y va a constatar la veracidad de los datos. Perfecto. Es decir, entre qué calles se encuentra el domicilio o la ubicación. Obvio, la actividad económica ya está en el padrón de contribuyentes o la actividad que corresponda de acuerdo a la naturaleza del contribuyente. Y muy importante, documentación soporte original. Pero la documentación soporte original, seguimos mencionando, sería el poder de representante legal y lo que es el aviso de visita, y ahí se limita la norma. Y aquí tal vez, y dice, y otros que se consideren relevantes, ¿ya? Un texto muy ¿qué se puede? Subjetivo en general, otros que se consideren relevantes, que hoy por hoy algunas gerencias del Servicio de Impuestos Nacionales en el área de empadronamiento o recaudación, ya diría algunos funcionarios de este sector, están cometiendo o están exigiendo, vamos a decir, documentación que no tiene nada que ver con el cambio, modificación o actualización en el padrón biométrico digital. ¿Ya? Hasta aquí podemos concluir primero que la resolución 11 del 2023 no ha modificado el artículo 22 respecto a los requisitos que debe presentarse documentalmente al momento de hacer las modificaciones. Es así que la Confederación Nacional de Profesionales de Bolivia hace una representación al presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, el licenciado Mario Cazón, obviamente, ya, señalando que
para la inscripción de nuevos contribuyentes o cambio de domicilios fiscales, otras actualizaciones, los funcionarios de la administración tributaria están exigiendo, entre otros, una serie de documentación que no está en la norma que así se exija. Contrato de alquiler, contrato de anticrédito notariado, vean ustedes, un contrato de alquiler notariado, la normativa no dice ahí que debe tener su contrato de alquiler notariado en caso de ser alquiler, ya, folio real del domicilio, no sé si los funcionarios que exigen esto se están saliendo del contexto legal, estarían entrando en una arbitrariedad o discrecionalidad de exigir documentación que no hace al objeto mismo de la actualización o registro en el padrón biométrico digital. Facturas de alquiler ya pagadas. Imagínense si recién está empezando tal vez un negocio o la sucursal. Y otros documentos. Dentro de esos otros documentos se ha visto en una gerencia específicamente que el funcionario está pidiendo un cuestionario que llene el contribuyente y cuestionario donde les comenta así de forma literal. Pide qué actividad realiza el contribuyente cuando la actividad ya está en el padrón. Pide qué actividades secundarias tiene el contribuyente cuando las actividades secundarias ya están en el padrón. Pide cuál es el patrimonio del contribuyente cuando el patrimonio ya está en el formulario 610 de dominio de la administración tributaria. Y hay algo más, pide qué productos, a cuánto va a vender, cuáles son sus clientes potenciales, cuáles, y había, inclusive si no me equivoco, cuál es ¿cómo lo llaman? La composición del costo, los ítems del costo de su producto. Realmente una burocracia que está perjudicando acá, bueno, la Confederación. Este documento, por cierto, paréntesis, es un documento público, cualquiera puede obtenerlo de la página del Facebook de la Confederación Nacional de Profesionales de Bolivia, que de ahí lo he bajado, y es de conocimiento público, no es algo que se puede decir reservado, por decir, por eso es que lo estamos también acá socializando, si vale el término, con los contribuyentes para que, y también la administración tributaria, si hay funcionarios, para que tomen en cuenta, reflexionen y no burocraticen, ya que esas circunstancias, como dice acá, no solamente provocan burocracia para el contribuyente, sino que afectan en lo económico al contribuyente. ¿Por qué en lo económico? Porque al no actualizar su padrón, al no hacer el cambio de domicilio, al no aperturarle una nueva sucursal, no puede tener actividad grabada y por tanto económicamente va a estar perjudicado, ¿no ve? Después va a tener que acogerse a facilidad de pago o algo así, no sé. Y además lo más delicado, que sí comparto esto, lo que señala esta nota, dice profesionales y que indirectamente perjudiquen la recaudación para el Estado. Claro, un contribuyente que tiene su actividad económica genera hechos gravados, paga tributos y el Estado recauda lo que debe recaudar conforme a ley. Pero si la misma administración o funcionarios de la administración tributaria están obstaculizando ese derecho, entonces perjudican al mismo Estado. Luis, por favor. Salicito, ahora sí, por favor, voy a permitirme compartir algo que he resaltado de la norma, y era precisamente este tema de, aquí estamos, cuando personalmente fui a hacer algunas cosas a impuestos nacionales respecto a modificaciones y apertura de NIT. Entonces, a veces, y por eso iniciábamos para entrar a este tema, este punto era que el cumplimiento de la norma no solamente es para los contribuyentes, el cumplimiento de la norma es para todos, incluidos los funcionarios de la administración tributaria y de cualquier otra entidad de control. Por eso es que cuando la INA hablaba, decía, existen dos maneras para la inscripción, porque aquí vamos a dividir en dos puntos, Ali, la inscripción y la modificación. En la inscripción me dice hay dos formas, manera presencial en plataformas del SIN y en línea a través de la opción CIA del Padrón Biométrico Digital. Y ojo, ¿no? Que para su inscripción deberá disponer de los siguientes soportes originales, en este caso lo que establece el artículo 18 de la resolución. Y veamos qué dice el artículo 18 de la resolución que está siendo modificada. Aquí está, requisitos. Vámonos a un régimen general de una empresa jurídica. Aquí están los requisitos. Testimonio de constitución. Documento de identidad del representante legal. Poder del representante legal, donde están las facultades. Factura de aviso de cobranza de genética del domicilio fiscal
de la empresa, la factura de aviso de cobranza del consumo de energía eléctrica del domicilio habitual del representante legal, los croquis del domicilio fiscal y del domicilio habitual del representante legal. Y listo. Aquí no me dice que tengo que presentar contratos alodiales, es más, a modo de chiste, pero es así la realidad. En algunos casos han pedido certificado de matrimonio para demostrar que la dueña del lugar era la persona, la esposa, y que está trabajando ahí, el esposo que está abriendo su NIF. Escucha, llegamos a esos extremos, ¿no? Y lo único que les decía, y a veces da mucha, es un poco, va contra, es indignante, y además, es más, tenemos que ir a estrellarnos con propios colegas que están trabajando en la administración tributaria, y nuestros colegas no es porque ellos quieren, es porque les obligan a exigir esta información. Por eso es que vamos de la mano con esa nota que mandó la Confederación, que también el Colegio de Auditores de Santa Cruz mandó, sobre este excesivo exceso de documentación que la norma no prescribe, o sea, la norma no prevé. Y ese es uno, ¿no? Ese es un caso. Y cuando fuimos a abrir, le decía al funcionario, no te voy a dar más documentación de la que yo estoy obligado a presentarte según tu norma, porque es la norma de impuestos nacionales. Porque, ojo, dicen, presentarnos al momento de personarse a plataformas del CIN en caso de inscripciones presenciales. En el caso de inscripción de un nuevo NIF, yo tengo que ir a impuestos, uso la primera forma presencial, presento esos documentos que establece el artículo 18 que acabamos de ver, y tiene que darme mi NIT en ese instante, porque seguimos procedimientos del padrón biométrico digital, colocar huellas digitales, ubicar satelitalmente como ubican, pero no, como tú dices, ese cuestionario, esa vez, ni modo, pues tuvimos que llenar el cuestionario donde pedían esa información de qué vamos a importar, si vamos a importar, si vamos a exportar, no sé, parece que algo también, vacunas seguramente van a pedir en tiempo de influenza, COVID, a modo de ver las cosas. Pero además, ¿no? Ahí dice, en inscripción presencial se procede a validar la revisión de los artículos señalados en el artículo 18, de los requisitos señalados en el artículo 18. Y posteriormente se procede a la entrega del documento. Ojo, en este caso de la inscripción de nuevos contribuyentes, en ningún momento está la visita in situ. ¿Cuándo pueden hacer una visita in situ? Cuando se hace en línea, cuando se hace la inscripción a través de Internet, del portal de impuestos nacionales. En ese caso sí pueden ir. Y va a ser en 5 días hábiles si es que están en un lugar alejado. Solamente en ese caso. Pero cuando hablamos de la modalidad de inscripción en línea, ahí sí ellos pueden ir y tienen 3 días hábiles para hacer la revisión in situ. No, y además, la coordinación de inscripción in situ será realizada a través de un número celular o dirección de correos electrónicos registrados en el formulario de inscripción, que es lógico, es la forma en que se contacta con nosotros. Y esa realización de inspección in situ, esto que tú decías, va a poder pues solicitar documentos, soportes originales y otros que se consideren relevantes. Entonces, ojo, si yo estoy yendo presencialmente de impuestos nacionales a hacer mi inscripción, no tengo por qué estar presentando otros documentos que se consideren esenciales, porque esto es para la inscripción en línea, por una parte. Cuando hablamos de la otra modificación, que es el procedimiento de modificación de los datos del procedimiento del padrón biométrico digital, también establece 2 formas, la presencial y la en línea. Y para las modificaciones tenemos que llevar los soportes originales, requisitos señalados en el artículo 22 que tú mencionabas, Alain. Ahí está claramente en el artículo 22 todos los requisitos de todas las distintas modificaciones que puede haber en el padrón. Régimen general, regímenes especiales, personas naturales, jurídicas. Lo más común, datos del representante legal. ¿Qué hay que llevar? Poder notariado, testimonio de revocatorio del anterior representante legal, el documento de identidad del actual. Más nada.
Ningún otro documento que se estén queriendo inventar por ahí. Los domicilios, lo mismo, factura de aviso de cobranza y el croquis del domicilio fiscal. Entonces, este tipo de excesos ya está contraveniendo la norma. Por eso decíamos, por favor, nosotros queremos cumplir con la norma. Ustedes también tienen que cumplir con la norma. Y no deberemos presentar nada que esté fuera de lo que la norma exige. Esas cosas tenemos que ir viendo, ¿no? Pero sí, cuando son las modificaciones al padrón biométrico, sí o sí, tenemos que presentar esas modificaciones en caso presencial o escanearlos en línea, pero con esos datos, sí o sí, el funcionario de impuestos nacionales, sea en línea o presencial, la modificación que hagamos, tienen 5 días hábiles para ir a verificar la información in situ. Y ahí dicen, ¿no?, que impuestos puede disponer de uso de otros mecanismos de verificación a través de dispositivos tecnológicos que estime pertinente. Ya en algunos casos se ha visto, ¿no? Mándeme una foto. Y ojo, ¿no? Esta parte de la INE es importante. La inspección in situ, mira lo que dice literal, alcanzará a aquellos contribuyentes que adicionen una actividad económica y o determine como nueva obligación tributaria el pago del IVA. ¿Qué tal? A raíz de eso, entonces, solamente en esos casos debería haber inspección in situ, pero se está haciendo para todo. No estamos, no es que decimos que no vengan, o sea, dentro de las facultades de la administración tributaria está que ellos puedan hacer las revisiones y están en todo, en todas sus facultades y nosotros en toda la obligación de atenderlos en los horarios de oficina para mostrarles que estamos cumpliendo con la exposición el NIT que dice, ¿no? Exija su factura, del query aquí estamos nosotros emitiendo facturas electrónicas, pero cumplamos con la norma. Esta disposición ha sido modificada en el año 2023 y recién la están aplicando. Pero por favor, solamente debemos cumplir con la norma y no exijan cosas que la norma no establece. Cumplan con sus atribuciones de ir a revisar las direcciones, las ubicaciones, que realmente eso es parte de nuestra actividad. Quienes nosotros llevamos la actividad adelante, cumplimos con nuestras obligaciones, vamos a estar ahí, ojo, en horarios de oficina, ¿no? Porque ya también hemos visto unos casos en modificaciones donde el horario es hasta las 5:30, pero el funcionario no está llegando y tienen que esperar hasta que llegue el funcionario. De una forma también tratamos de coadyuvar en sus labores, pero solamente para mí la conclusión fundamental, querido Alain, es que cumplamos con las obligaciones que la norma establece. Y como el eslogan que manejamos desde hace mucho tiempo atrás, Alain, ¿te acuerdas? No queremos pagar ni más ni menos, sino lo justo. Y queremos que las normas sean legalmente tanto entre sujetos activos como sujetos pasivos. Nada más. Exacto, Luis. Entonces, acá concluimos que la Administración Tributaria ha establecido la reglamentación conforme a la observancia del debido proceso. Los funcionarios son los primeros que debían tener la debida observancia a ellos y no salirse de esta normativa, si no estarían vulnerando un debido proceso, inseguridad jurídica, ¿verdad? Y eso genera burocracia, aparte de generar burocracia, perjudica al contribuyente en sus actividades económicas y perjudica además indirectamente en la recaudación a favor del Estado. Esperemos que eso se corrija y podamos, o el contribuyente pueda fácilmente, de forma sencilla, principio de sencillez, hacer sus modificaciones o registrarse al padrón biométrico digital conforme mandan las normas. Y la administración tributaria ejercer sus facultades posteriores de control, verificación, fiscalización y todo lo demás que corresponda para evitar también, digamos, inscripciones fantasmas de malos ciudadanos que pudieran tener otros fines. Solamente entonces ahí concluimos, estimado Luis. Así es, querido Alain, esas conclusiones. Querido Gustavo. Querido Luis, querido Alain, ha sido una exposición muy buena, creo yo, muy esclarecedora, muy necesaria ante las reiteradas, ¿no?, consultas que nos llegan al KV. Ustedes nos dan las luces para que todos los colegas podamos, ¿no?, tomar en cuenta todos estos cambios. Importante resaltar porque tanto en nuestras redes sociales, en nuestra página oficial,
muchos colegas preguntan, ¿no?, sobre algunas arbitrariedades, sobre algunos excesos de la administración tributaria, ¿no? Entonces, eso es saludable de que siempre nosotros como prestadores de servicio a los usuarios o a los contribuyentes, pues tenemos que decirle que son ellos a través de sus gremios, ¿no?, de empresarios, los que deben hacer estas representaciones. Como que de hecho ahora este acortamiento del plazo de 60 a 30 meses, ya tenemos conocimiento, ¿no?, precisamente por los medios, por las redes, de que los empresarios, la CAINCO, están haciendo la representación, lo dijo de forma muy criteriosa Alain, ¿no?, que en una época de crisis, porque estamos, no podemos desconocer que estamos en una crisis donde la falta de liquidez es más que evidente, querido Alain, ¿no? Lo vemos, ¿no?, de una forma muy mesurada. Has dicho, no soy economista, pero yo sé que vos lo tenés muy claro, el aspecto de que los contribuyentes, creo más que nunca, ahora necesitan el apoyo de su administración tributaria para que puedan cumplir de la mejor manera con sus obligaciones tributarias, ¿no? Lo dijo Luis también, todos queremos nosotros, como los principales prestadores de servicios gratuitos al Estado para que el Estado recaude, pues, pero precisamos las mejores condiciones también para nuestros contratantes, ¿no?, para nuestros clientes. Entonces, un mensaje reflexivo para la administración tributaria, que cuenten con los colegas contadores públicos, los auditores del país, que estamos siempre predispuestos para que nuestros usuarios y clientes cumplan de la mejor manera, ¿no?, con sus obligaciones tributarias. Pero la administración tiene que darle las condiciones, ¿no? Tiene que evitar los excesos de sus funcionarios, que en muchos casos sabemos que no llegan a conocimientos a veces de las autoridades superiores, ¿no? Entonces, nuestra reflexión siempre de la forma más sana, ¿no?, posible. Muchísimas gracias nuevamente, Luis Eduardo, querido Alain, a nombre del Comité Ejecutivo Nacional del KV, a nombre de todos y cada uno de los colegas que están en esta plataforma del Zoom, pero especialmente en los canales oficiales que tenemos en el Facebook y en YouTube, agradecerle de verdad a ustedes por esta enorme contribución, como ya lo dijimos, ¿no?, para que todos los colegas estén acompañando en esto que es parte nomás del desarrollo profesional continuo. Muchas gracias, queridos colegas, a los que han hoy día conectado a través de la plataforma Zoom, a todas las firmas consultoras registradas, habilitadas en el registro del KV, y a todos y cada uno de los colegas que nos han seguido y que seguramente nos van a seguir ya en forma diferida a través de nuestros canales oficiales, ¿no?, en los cuales queda colgada esta presentación para que en cualquier momento la puedan mirar, revisar y aclarar cualquier duda que ahora tal vez por motivo de tiempo no les haya quedado lo suficientemente clara. Entonces, muchas gracias, queridos amigos, y será hasta una nueva oportunidad. Un fuerte abrazo para todos y Dios nos bendiga a todos. Gracias.